Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Encantado de estar de vuelta con ustedes. Hoy es día 23 de octubre del 2024 y en España, aquí en el norte, Vizcaya, son ahora las 18:18 de la tarde. Bueno, antes de nada, como siempre, anunciarles el vídeo del próximo día, que será el viernes, Dios mediante. Vamos a retomar Deuteronomio, segunda ley, discurso 1, historia del Éxodo, que es el libro, discurso del doctor Stephen Jones, el capítulo 5, tratando de heredar de forma prematura. Ustedes ya saben que ellos no se negaron a entrar y después, cuando el Señor los sentenció a vagar en el desierto, pues quisieron entrar por las bravas. Y entonces vamos a ver ese tema, ¿no? Es el tema que va a tocar. Bueno, y lo que vamos a ver hoy es un tema recurrente, por lo menos conmigo así lo es, desde hace mucho tiempo, que es el tema de la ceguera judicial que está sobre la Iglesia debido al velo del antiguo pacto, que ya saben que se cura cruzando el Jordán. Después de este veremos un artículo pequeño o dos que precisamente dice cómo se cura esa ceguera, ¿no? Ya saben que la cura para la ceguera es, para que se rasgue el velo, es cruzar el Jordán muriendo a la carne y salir del otro lado. Ahí es cuando amanece el nuevo día y cuando uno empiezan a caérsele las legañas y empieza a ver con claridad, con la luz más profunda, más penetrante de la Shekinah, porque la luz de la menorá no es suficiente para captar todo el mensaje profundo de la palabra de Dios. Y bueno, pues debido a que nos empeñamos a vivir por el nuevo pacto, en lugar de por la gracia, por el viejo pacto, perdón, en lugar de por la gracia, pues vemos oscuramente a través de ese velo, porque no hemos cruzado, el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo sigue ahí, en el medio, ¿no? Y en este caso, hoy el libro que nos toca es de Reflexiones acampados en Gilgal, el tomo 3. Saben que es un libro de los míos que pueden descargar gratuitamente en cualquiera de los blogs, lo pueden pues escuchar online ahora en el canal de YouTube. Pues ya vamos aproximadamente con casi la mitad, no llega a la mitad del libro. Y bueno, pues también lo pueden comprar si quieren a precios bastante asequibles en Amazon, en la versión Kindle, para leer en algún aparato electrónico, o bien también si lo quieren tener en tapa blanda y lo quieren tener en formato físico en tapa blanda, pedirlo a Amazon, pues también lo pueden adquirir. Bueno, hoy vamos a ver un capítulo de mi libro Finisterre al borde del Jordán, que es la revelación clave de mi vida y que que ya está grabado en este canal y que también lo pueden descargar gratuitamente y comprarlo en Amazon, en ambos formatos. Y es un capítulo que trata precisamente de la ceguera. Se titula La señora no aprende de la disciplina. Entiendan por la señora una iglesia local, ¿verdad? O la iglesia en general también, si quieren. Y el subtítulo sería Mi propia aportación sobre la ceguera. Entonces, vamos a ver ese capítulo hoy. En la foto ahí ven en concreto es Elvis Presley azotando ahí a una señora. Suponemos que ese es el Señor disciplinando a la iglesia, ¿no? Es mucho suponer, pero algo así. Bueno, la parte 3, capítulo 3, la señora no aprende de la disciplina. Es una
Es un epígrafe del libro Finisterre al borde del Jordán, pero claro, como estamos grabando, estaba incluido en este libro, pues lo tenemos que regrabar aquí también. Bueno, pues dice así: a estas alturas seguramente ya tendremos luz diáfana acerca de dónde venimos, en dónde nos encontramos y hacia dónde tenemos que ir. Tan sencillo y evidente se nos hace ahora que quizás alguien se pregunte cómo no nos dimos cuenta antes. ¿Por qué? ¿Por qué la Iglesia no vio ni oyó? Isaías 42 del 18 al 25 dice, que ese es el texto que vamos a ir estudiando por porciones, ¿no? Sordos sois y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Yahvé, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Yahvé se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. Eso lo he enfatizado, lo de restituid. ¿Cuánto nos cuesta, verdad? ¿Quién de vosotros oirá esto? Continúa Isaías. ¿Quién te atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a los saqueadores? ¿No fue Yahvé contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió. Y le consumió, mas no hice caso. Esta parte la vamos a poner aquí porque es clave. La repetimos, que dice, le puso fuego por todas partes, pero no entendió, le consumió, mas no hizo caso. El Señor nos aplica la disciplina, pero no nos hacemos eco, como que no va con nosotros. Creemos que la culpa no es nuestra, que es que el Señor es duro, y quizás se deba a otro tipo de cosas. No nos preguntamos, o no le preguntamos al Señor qué es lo que está mal en nosotros que tiene que ser cambiado, ¿verdad? Bien, pues vamos a ir por porciones. Sordos, se entiende, de la señora de la Iglesia, oíd, y vosotros ciegos, de la señora, mirad para ver. ¿Estará el Señor desvariando que manda oír a los sordos y mirar a los ciegos? ¿O será que esta sordera y ceguera son un tanto especiales? Sí, se trata de sordera y ceguera de las del peor tipo, de las padecidas por quienes no quieren oír ni ver. No vaya a ser que se tengan que convertir, ser sanados y entonces verse obligados a cambiar y a crecer. Es decir, a hacer lo que tanto les asusta, morir a la carne y, abandonando el nido, ir hacia adelante, enfrentando la verdad y el temor al futuro, el temor al sufrimiento, el temor a tener que agarrar el toro por los cuernos. La señora realmente no tiene voluntad de cambio, prefiere no ser sanada y seguir con el paripé, ¿no? Con la simulación. Es ahí donde quiere estar. Está muy cómoda como está y repele lo que intuye venir. Se esconde de la reprensión, del castigo y del cambio. Cual avestruz esconde la cabeza bajo el ala, pensando que cuando el Señor la escrute con sus ojos como llama de fuego, tal vez no verá lo que está en desorden, pase de largo sin despertarla de su letargo. Esta actitud de la señora nos recuerda mucho a cierta mujer postrada, entre comillas, en una silla de ruedas, que ni por asomo quería ser sanada, a la que el evangelista Luis Palau le ofreció orar por ella. A tal ofrecimiento ella le contestó: ni se le ocurra, durante 25 años he cuidado de mi marido y ahora quiero que él cuide de mí. Me encanta esta silla de ruedas porque hace que mi marido tenga que dedicarme toda su atención. No sé si he parafraseado eso, yo lo recordé que lo leí en un libro, pero algo así que no lo tomen como palabras literales de Luis Palau. Bien, continúa el versículo 19. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Es decir, sino la señora. ¿Quién es sordos como mi mensajero? La señora, a quien envié.
¿Quién es ciego como mi escogido? La señora. Y ciego como el siervo, la señora de Yahvé, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Bien, definitivamente esta sordera y ceguera son muy especiales, ya que la señora oye y ve, pero no se lo aplica. No se da por enterada y prefiere hacer la vista gorda, como el sacerdote Elí hiciera con sus hijos, en 1 Samuel 3, 13 y siguientes, que les veía, pero se lo dejaba pasar, ¿no? Como eran los hijitos, no había que reprenderlos, no vaya a ser que se molestaran los pobres. Es tan grave lo que oculta bajo sus faldas, tan fuerte el balido de ovejas y el bramido de vacas en la trastienda. Lean 1 Samuel 15-14, que Samuel decía como que no había pasado nada, no ha hecho nada malo, pero Samuel estaba escuchando allí bramar a las vacas y balar a las ovejas que le había mandado que destruyera, ¿no? Pero él se había, eso que le parecía bueno, pues lo guardó, ¿verdad? Bueno, esas cosas que todos tenemos en la trastienda, de eso se trata, ¿no? Es tan grave lo que oculta bajo sus faldas, tan fuerte el balido de ovejas y el bramido de vacas en la trastienda, que nadie se atreve a meter mano al asunto cogiendo el toro por los cuernos. Bueno, hay cosas que están en desorden en mi vida, pues cueste lo que cueste, tengo que pedirle al Señor que vaya adelante con todo eso, ¿no? Los que ven y oyen algo quizás están tan contaminados que no quieren tirar de la manta para que sus propias vergüenzas no sean aireadas también. Es como si existiera un pacto tácito de silencio. Callémonos, muchos estamos sucios, los demás no están mejor que nosotros. Nos conviene a todos mirar hacia otro lado. Seamos cómplices, seamos inteligentes, a todos nos conviene la oscuridad. Sigamos pues con la farsa. Algo así, ¿no? Ceguera, hipocresía o ambas a la vez. ¿Qué opinan ustedes? Continúa el versículo 21. Yahvé se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. El Señor nos ha puesto todo a pedir de boca para cargarse de razón, para que luego no tuviéramos ninguna excusa. Nada ha faltado. Personas, predicaciones, campañas, medios materiales y económicos, hasta radio y televisión. Una y otra vez el Señor nos ha exhortado diciéndonos con exquisito tacto y amorosa voz: santificaos, volveos a mí, os amo, os quiero usar. Pero nosotros, R que R, sin voltearnos, seguimos caminando. O mucho volteamos ahí la cabeza, pero luego seguimos escuchando la voz de Dios por detrás, en lugar de empezar a caminar frente a Él, ¿verdad? Voltearnos y empezar a caminar frente a Él. 180 grados, en otra dirección. Señor, ¿qué pasa entonces? Salimos a evangelizar una y otra vez y no hay frutos. ¿Por qué? Dice el versículo 22 más. Este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga: restituid. ¿Se podrá sacar una fotografía de nuestra iglesia mejor que esta, hermanos? Tal vez sí, pero solo en Apocalipsis 3, 14 al 22, donde el Señor retrata a la Odisea, y verdad que es un retrato muy bueno de la iglesia de estos tiempos, ¿verdad? Continúa, saqueados y pisoteados. Esto nos recuerda el relato de los hijos de Esceva. Los hijos de Esceva, que fueron a liberar un endemoniado y salieron apaleados por los espíritus malignos, ¿no? Del endemoniado, ¿verdad? Y de que esto nos recuerda el relato de los hijos de Esceva, que fueron por lana y salieron trasquilados, como dice el adagio, ¿verdad? Hechos 19, 16. En lugar de saquear ellos a Satanás y pisarle su abominable cuello, fueron ellos los saqueados y apaleados. Se les robó la victoria, se les humilló y fueron objeto de escarnio por su impotencia. Probablemente se oyeran guturales irrisiones demoníacas de fondo. ¡Ja! Ridículos y debiluchos cristianitos, ¿cómo osáis venir a pelear contra nosotros? Ilusos. Así se burlaba y reía Sanballat de los que levantaban el muro en Jerusalén, Nehemías 4, 2b, aunque hay que decir que en este caso ya estaban en obediencia, estaban construyendo el muro porque les había mandado el Señor, estaban haciendo algo bueno, pero aún así
Se reían de ellos, los enemigos, se burlaban. Cuánto más cuando estamos en desobediencia a Dios, ¿verdad? Así se reían también de Sansón los filisteos, Jueces 16:25. Es como la inutilidad, ya saben que era como un juguete para ellos, dice la escritura, ¿no? Como un monito, que lo sacaban para que les divirtiera. Y aparte de estar moliendo para ellos en el molino, es decir, trabajando para el contrario. Es como la inutilidad de presionar el interruptor de la luz cuando la central la ha cortado por impago, o como advertían algunas de las visiones que se dieron en la iglesia en la Señora, que nos advertían de estar conduciendo con los ojos vendados, del tornillo que no giraba por la mugre del óxido, del enchufe que no funcionaba porque uno de los cables estaba suelto. Eso fueron 3 visiones literales que se dieron en una iglesia que yo estaba, precisamente del Señor advirtiendo de esas cosas. Bien, otra parte del versículo, atrapados en cavernas, en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, Salmo 42, ¿verdad? Como dice en el Salmo 42, en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Qué mal se anda hundiendo los pies en el barro. Cuánto pesan los zapatos por el lodo que se pega, ¿no? Que se adhiere a las suelas. A duras penas se puede dar un paso. Cuanto más andamos sin salir del pozo, más barro se nos pega. Peor, ¿verdad? Cuanto más chapoteamos allí, más peso, más problemas, más empeora la situación. ¿Cuánto pesa el barro del pecado, del mundo, de la carnalidad, de los problemas, de la enfermedad, del desánimo y de la depresión? ¿Cuánto pesa el lodo de la derrota? Tremendo lastre, como dice Hebreos 12:1, despojados de todo peso y del pecado de nuestra serie. No solo los pecados, sino también aquello que no es pecado, pero nos estorba para caminar ligero, ¿verdad? Escondidos en cárceles, decía también el texto. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, nos dice Juan 3:20, ¿verdad? Juan 3:20, mas Yahvé llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, me escondí. Y así nosotros nos escondemos. Génesis 3, del 9 al 10. Me escondí. Esto nos recuerda el chiste del ya dormido Edwin Lewis Cole en una conferencia de hombres en Madrid, que decía así. Un hombre le contaba a su amigo cómo había venido con renovada hombría de la conferencia cristiana y al llegar a su casa decidió al fin enfrentar a su mujer. Tal fue el asunto, le contaba al amigo, que había conseguido que su esposa se pusiera de rodillas. El amigo, intrigadísimo, le preguntó sobre qué le decía ella mientras estaba de rodillas. Mi mujer me decía, sal debajo de la cama y pelea como un hombre. Tremendo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Para reír o para llorar? Da risa, pero tristemente innúmeros hombres cristianos no asumen su rol de sacerdotes del hogar por miedo a sus esposas. Así está el pueblo de Dios, escondido en la cárcel del pecado y sujeto con los grilletes de la incredulidad y la murmuración. De ahí también mucho del juego espiritual sucio y subterráneo que se practica en nuestra Champions League evangélica. Otra parte del texto, puestos para despojo y no hay quien les libre. A punto de ser devorados, nadie puede hacer nada. Algunos, como muchos, están en la parálisis del análisis. Nadie sabe, puede o quiere reaccionar. Han pasado muchos predicadores, mucho se nos ha exhortado, muchísimo han hablado también nuestros propios predicadores, pero todo ha sido fútil, porque sin arrepentimiento no puede haber perdón. Roberto Owens nos dijo en la conferencia de hombres del 2000 en el Escorial, el reino, es decir, la vida abundante, está tan cerca como tu arrepentimiento. Cada vez que nos arrepentimos, ascendemos de nivel.
Continúa el texto de Isaías: despojados y no hay quien diga, restituid. Devorados al fin, ¿cuántos se han ido? Derrotados, sin fuerzas, perdidos en su ceguera. Eso pasaba en mi iglesia, venía alguno y luego se marchaban, eso no crecía ni en broma. Mal, muy mal, rematadamente mal, estamos mal y se sabe. Sin embargo, ningún valiente se levanta para gritar, restituid. Nadie parece arrepentirse y clamar, basta ya, confieso mis pecados, entono el mea culpa, voy a restituir por los daños causados. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadruplicado. Restituyo cuadruplicado. Voy a confesar públicamente que te he estado resistiendo, Señor. Voy a salir en medio y extenderé mi mano seca ante todos para que sea sanada, como nos dice Lucas 6 del 8 al 10. A veces tenemos que salir públicamente y confesar nuestro pecado, para que seamos sanados de aquello que nos aqueja, de ese miembro que tenemos seco, de esa parte de nuestro interior que está atrofiada y que necesita ser restaurada. Les contaré a todos que sin quererlo saberlo he sido un saboteador de tu causa, de la causa del Señor, que he pecado, que he estado endurecido, que he errado el blanco. Señor mío, depongo mi ansiedad, mi amargura, mi odio, mi orgullo, mi ceguera y mi sordera. Recuerdo ese dicho que decía que ansiedad que tenía en el viejo ordenador, ansiedad, ¿cómo era? Es cuando mi corazón, cuando yo quiero correr más que la vida, ¿no? Algo así. O cuando mi mente corre más que la vida. Bueno, Señor, sálvanos que perecemos. Clamar, si estamos hundiendo, pues clamemos al Señor que Él nos va a agarrar la mano, pero si seguimos haciendo como que no pasa nada, como que todo está bien, la culpa debe ser de otro, debe ser del Señor, que no nos trata mal, no nos quiere, nos odia, como decían algunos, de los judíos, cuando estaban en el desierto, ¿verdad? Ahí en Cades Barnea, ¿no? Es que el Señor nos aborrece y por eso no nos ha traído aquí para fastidiarnos. Señor, nuestra barca hace aguas por todas partes y ya no hay manos suficientes para taponar los agujeros. Hemos perdido el rumbo y ya no sabemos siquiera dónde nos encontramos y menos aún hacia dónde dirigirnos. ¿Hacia dónde dirigirnos? No nos bastará un arrepentimiento solamente de labios, de boquilla, como se dice, ¿no? El verdadero arrepentimiento se confiesa con la boca, pero además va acompañado de contrición del corazón y nos mueve a restitución privada o pública según toque. Si no, no hay un verdadero arrepentimiento. Que verdaderamente se arrepiente es un cambio de mente que le lleva a restituir y que le lleva a cambiar su vida. Habrá que condenar lo que se pasaba por alto, reconocer a los siervos que arrinconábamos olvidándolos en el banquillo porque no nos seguían en nuestro desvarío. Deberemos promover en los jóvenes y niños en el Señor sus dones, que congelamos por miedo a que nos ensombrecieran. Se restituirá a Dios, por supuesto, pero también al hermano herido. Mateo 5 del 23 al 24. Que dice, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. También habrá que rescatar de entre los escombros el costoso amor de la disciplina correctiva para restauración de los heridos. Pastores que no se atreven a disciplinar a la gente que tenían en su congregación, para que no se vayan a marchar y dejen de dar los diezmos y cosas así, ¿no? Eso es lo que nos llama a hacer Mateo 18 del 15 al 17 y Primera de Corintios, ¿no? Con el incestuoso. Y Mateo dice, ve, díselo primero a tu hermano, si no te oye, pues dilo a la iglesia, y entonces que la iglesia haga un concilio y tome cartas en el asunto. Bien, continúa Isaías, ¿quién de vosotros oirá esto?
¿quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? El Señor está en busca de voluntarios, de alguien que al fin reaccione y salga de la pasividad. Una pasividad que a veces está disfrazada de activismo en lo concerniente a las obras y de análisis introspectivo paralizante en lo relativo a las mentes. Y quiera empezar a ver y a oír. Gente que quiera salir de la pasividad y quiera empezar a ver y a oír. Alguien dispuesto a escuchar la voz de Dios y a no negarse a contemplar lo que esté por delante, la voluntad de Dios para su iglesia local y universal en el kairos de Dios en este fin de siglo, o en el kairos nuestra vida personal y de nuestra vida congregacional, si estamos congregándonos. Sigue Isaías, ¿quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Yahvé contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira, y fuerza de guerra le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. En este caso, Jacob entregó a Israel, a Israel, a los saqueadores. En este caso, Jacob de Israel, pues es lo mismo, es la señora, si quieren, ¿no? Y ya ven que es el Señor el que les estaba haciendo esto, no es el diablo. Es el Señor que los está metiendo en el fuego a ver si así reaccionan. De todo, hermanos, nos ha ocurrido de todo. Desde ese roba ovejas con nombre de detergente, en cierta congregación había un señor que se llamaba Ariel, ¿no? Por eso digo lo del detergente, porque en España había una marca de detergente que se llamaba Ariel, que de cuando en cuando pululaba entre nosotros al acecho de las descarriadas. Hasta enfermedades, tribulaciones económicas, hermanos apartados, bandos enfrentados, los atados por el mucho trabajo y los atados por no querer trabajar, etcétera, etcétera, porque había de las dos cosas, ¿verdad? La causa de todos estos padecimientos, pues que Dios en su disciplina nos entregó a los saqueadores, a algunos a Satanás para destrucción de la carne, 1 Corintios 5:5, para purificación y prueba, como dice Deuteronomio 8, ¿no? Que comienza algo así en el segundo versículo. Lean todo el capítulo. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. A todos estos que llevan en el desierto de Pentecostés un montón de años y en lugar de ir para adelante están yendo para atrás. Se están degradando, pero a marchas forzadas, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. ¿Y cuál es el resultado de la prueba? Que la mayoría no que está dispuesto a guardarlos. La mayoría no está dispuesto a enfrentar a los gigantes. Dice, bueno, purificación y prueba nos había puesto el Señor por ser aún carnales vendidos al pecado, Romanos 7:14. ¿Qué otro combustible se quema en el altar o en el horno de fuego sino la carne? Aquí antes decíamos algunos atados por el mucho trabajo. Están trabajando, negocios, esto, lo otro, para aquí, pues están persiguiendo dinero y no les quedan tiempo para el Señor. Y hay otros que son vagos y que realmente no quieren trabajar y se han acostumbrado a cobrar la RGI, la renta de garantía salarial o esta garantía de ingresos, que son las subvenciones del gobierno y cosas así, y entonces, pues claro, están ociosos. Y eso tampoco le agrada al Señor. También nos advierte el Señor que pecar contra nosotros mismos, nuestros familiares, nuestros hermanos y semejantes es pecar contra Dios. El texto nos decía, ¿qué nos decía? ¿No fue Yahvé contra quien pecamos? Así es. O sea, es pecar contra Dios. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Yahvé. Si le había quitado a ese la corderita, ¿verdad? Teniendo él muchas corderitas, pero él reconoció que hay contra el que en última instancia había pecado era contra Yahvé. 2 Samuel 12:13. ¿No es vergonzoso en verdad? ¿Seguiremos pecando aún contra aquel que murió por nosotros? Pero nos parece que no estamos pecando contra Dios, porque le hagamos esto a este, al otro, tal, pues bueno, sin embargo a Dios no le afecta, ¿no?
Nos quebrantaremos dejándonos caer sobre la roca con mayúscula para obedecer o seremos desmenuzados cuando la roca con mayúscula caiga sobre nosotros para disciplinarnos. Mateo 21:44. Lo repetimos, nuestra barca está tan llena de agujeros que ya no hay manos suficientes para taparlos. No es hora de parchear, de poner parches, sino de llevar la barca o las barcas al dique seco para una reparación a fondo. No se pueden reparar en medio de la brega las barcas. Continúa Isaías, no quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. No quisieron, ni quisieron oír tampoco. Vez tras vez en multitud de predicaciones y profecías el Señor nos ha exhortado al amor y a la santidad, pero nuestra obstinación ha podido más y vez tras vez le hemos respondido, no andaremos, como dice Jeremías 6:16. Paraos en vuestros caminos y mirad cuál es la buena senda, y andad por ahí. Mas dijeron, no andaremos. Le puso fuego por todas partes, dice Isaías. Sí, la disciplina del Espíritu Santo arde en la Señora, en la Iglesia, por doquier. Basta mirar hacia los bancos y ver al pueblo ardiendo como teas en medio del fuego de la prueba. La gente está quemada. El horno ha sido calentado 7 veces a máxima potencia y ni el olor a chamusquina de la carne asada a los Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel 3, nos hace despertar. Dice Isaías, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. ¡Qué obstinación, qué contumacia, qué orgullo, qué rebelión! Ni el fuego ardiente nos hace reaccionar. Preferimos seguir abrasándonos en la tribulación que claudicar arrepintiéndonos. Esto es soberbia, pura soberbia, Jeremías 15:7. Se prueba hacer de todo menos obedecer. Y les cuento aquí una anécdota. La obediencia es la última, una obediencia, parrafito de un autor. La obediencia es la última cosa que estamos dispuestos a dar a Jesús. Estamos dispuestos a darle lo que sea, incluso esposa, hijos y trabajo, pero no obediencia. Podemos gastarnos los dedos trabajando, quebrantar nuestra salud física al servicio de los demás, haciendo buenas obras, entre comillas, que no nos han mandado a hacer. Correr hasta perder el resuello en pos de nuestra perfección moral y atosigarnos de oraciones, lecturas, reuniones, y añadimos nosotros, incluso hasta pastar como Nabucodonosor, etcétera. Pero obediencia, eso jamás. Eso lo decía Earl Hawaii en un libro que se titulaba Los dos reinos. Bien, esto, pues como les dije antes, está tomado en nuestra revelación del año 2006, recogida en el libro Finisterre al borde del Jordán. Y bueno, pues aquí nos vamos a quedar. Para el próximo día que toquemos este libro vamos a ver 2 artículos muy breves, o uno, quizás, no sé, uno igual es muy pequeño, no sé si va a llegar a 5 minutos de vídeo. Pues, quizás igual como si fuese un corto, ¿no? Que dice precisamente la cura de la ceguera, cruzar el Jordán entrando al nuevo pacto. Esa es la cura de la ceguera, como también les anticipé al comienzo. Bueno, pues mis queridos amigos, ya saben, para el próximo día están convocados para acompañarme el viernes para ver ese capítulo nuevo de Deuteronomio, el discurso 1. Oro al Señor para que les dé la gracia, los bendiga a todos y abra sus entendimientos para entender las Escrituras. Y pues nada, hasta el viernes, Dios mediante, y como siempre les digo, hasta entonces, pásenlo bien.